Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy Shabbat vamos a compartir para que los hermanos puedan tener una enseñanza hoy en su casa. Mire, voy a hablarles algo sobre el politeísmo y lo que Dios nos habla respecto a nuestro único Dios verdadero. Voy a empezar con estos versículos de Deuteronomios 12:29, en que todo el Antiguo Testamento está lleno de estas advertencias a Israel. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, y aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Vemos que esto ha sido desde la antigüedad y en todos los tiempos. Mire, vamos a entender esta enseñanza. Creo que está muy actualizada y a la vez se va a ir produciendo esto que vamos a ir viendo cada día más y más. Mire, en el tiempo, en la historia de toda la humanidad y de las naciones y de los hombres, siempre ha llegado un tiempo en el que se confrontaban, se enfrentaban entre esas naciones y sus falsos dioses que ellos habían inventado. El hombre, incitados, desde luego, sabemos, por el diablo, y el Dios único y verdadero, creador de los cielos, de la tierra y del universo, vemos cómo se reveló a través del pueblo de Israel a una nación para que Él fuera el Dios de ellos y así progresivamente se llegara al conocimiento de que hay un solo Dios, porque los pueblos y las naciones siempre han tenido muchos dioses. El politeísmo siempre ha existido, incitado por Satanás. Desde el inicio de la creación y la caída del hombre Adán, vemos en la historia esta confrontación entre Dios y los falsos dioses, el Dios verdadero y estos falsos dioses que son inventados por los hombres y por las naciones, quien crean el politeísmo en el mundo y la idolatría a estos dioses. Mire, la Biblia nos enseña y nos revela el Dios único y verdadero se ha revelado desde el Antiguo Testamento en la historia y escogió a través de Israel y a través de hechos, acciones, cosas visibles a los ojos de los hombres para comprobar su deidad. No solamente lo dijo, sino lo comprobó a través de hechos maravillosos. Llega un tiempo en la historia y vida del hombre en la tierra, yo creo que tanto nacional, mundial, como personal o familiar, en que Dios, el Todopoderoso, se tiene que revelar, dar a conocer entre las naciones, entre los hombres, como el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? A través de hechos, a través de acciones, a través de cosas, para comprobar al hombre que Él es el Dios verdadero. Tiene que hacerlo a través de eventos, cosas comprobables. Y son cosas sobrenaturales, fuera de las cosas común que pueden hacer los hombres en la tierra. Hubo un tiempo en la historia en que Dios se reveló a los hombres y a las naciones ante la vista de sus propios ojos, que no pudieron negar la existencia y las acciones que estaban viviendo y reconociendo que era a través de un Dios verdadero. Tenemos el ejemplo con Egipto y Faraón, que aunque hay muchos, pero ¿cómo tuvo ese enfrentamiento entre Faraón y su pueblo? Fue un enfrentamiento entre sus dioses falsos que creían Faraón y el Dios de Israel.
porque Israel no tuvo que meter las manos para nada, el pueblo, fue Dios quien se manifestó y los defendió. Y según sus falsos dioses que ellos decían tener y creer, que tan solo ellos creían que existían y que ellos creían que los iban a librar de la mano del Dios de Israel. ¿Cómo lo hizo el Señor? Desde ese tiempo, esa confrontación, a través de 10 juicios, 10 plagas. ¿Y cómo fueron? Fueron hechos visibles, reales, tangibles, que vinieron y cayeron sobre Egipto y Faraón, sin que según ellos, como creían o pretendían, sus dioses, que ni siquiera existían, ¿verdad?, los libraría de la mano visible de Dios. Pensaban que sus dioses, ¿verdad?, iban a librarlos, pero vemos que no fue así. Además de todas las cosas, ver cómo se manifestó el Señor de una forma real, visible, todas las cosas, las maravillas que hizo a la vista de los hombres, tanto de Israel como de aquellas naciones, llegó a oídos de todas las naciones en aquel tiempo. ¿Cómo nos dice la palabra? ¿Cómo abrió el mar? ¿Quién hizo este hecho poderoso para manifestar que Él es el Dios que hace los cielos, la tierra, el mar? ¿Quién tiene el poder? ¿Abrió el mar? Fue un hecho maravilloso mostrando quién podía hacer esto, qué obra de hombre. Con esto mostraba que Él es Dios, que tiene poder sobre su creación. Dio el maná 40 años. Todos esos hechos fueron conocidos y hasta la fecha, ¿verdad? ¿Quién hizo esta obra? ¿Quién dio el maná 40 años? Hechos sobrenaturales, hechos reales, visibles. ¿Quién dice que los guió noche y día? En la noche con fuego y en el día con una nube que los cubría y los llevó hasta el final de la tierra prometida. ¿Quién hizo todo esto? Aquí vemos cómo Dios se manifestó. Y aunque los hombres digan que los dioses de las naciones, ¿verdad?, se han revelado de una forma no real, sino solo en la imaginación de ellos, el Señor los guió. ¿Qué Dios, digamos, qué Dios de las naciones se ha revelado haciendo todas estas cosas, todas estas maravillas sobrenaturales a los ojos de las naciones en la historia? ¿Quién? ¿Qué Dios? ¿Verdad? ¿Qué confrontación han tenido y cómo han quedado avergonzadas esas naciones con sus falsos dioses? Y aún así, los hombres y las naciones, a pesar de saber y conocer los musulmanes y tantas religiones falsas, en los tiempos se siguen haciendo sus propios dioses falsos, conociendo la historia de que hay un solo Dios verdadero y que no hay más Dios que un Dios verdadero. ¿Cuántos dioses tienen en la India? ¿Cuántos dioses tiene Roma? Diosas, ¿verdad? Engañándose a sí mismo, haciendo sus propios dioses falsos. Pero tiene que llegar una confrontación finalmente. Ahora, ¿cómo pueden probar? Nomás piense y medite. Esto es para la iglesia y los que puedan escuchar, oigan, y el que tenga oídos. ¿Cómo podrían probar estos hombres o esas naciones y estas religiones que lo que ellos han llegado a crear o que han hecho, que han creado, son dioses a través de sus imágenes o ídolos? ¿Cómo lo pueden probar? Ellos dicen ser sus dioses, pero ¿cómo pueden probar que ellos son dioses, que ellos mismos han creado? No pueden probar ni siquiera que existen, ni siquiera su existencia la pueden probar, que son reales sus dioses. No tienen ninguna evidencia que pruebe un hecho, una obra histórica, real, visible, de la existencia de sus dioses falsos. ¿Qué Dios pudo librar de la obra que hizo en Egipto? Aquellos dioses, ¿qué obra pudieron manifestar? Ninguna. Ni de cosas, hechos que hayan hecho ni en los cielos o la tierra a favor de los hombres. Dios se manifiesta y se revela a través de hechos, obras que hace a favor de los hombres. Si no, no fuera Dios. Un ejemplo,
Para que un hombre compruebe ser un doctor, arquitecto, profesionista, etc., debe de probarlo con hechos reales, con acciones que haya realizado de acuerdo a lo que dice ser. Si no tiene pruebas de lo que dice ser, entonces no tiene valor su testimonio ni nada de lo que él diga ser. Y igual, imagínense, dicen ser dioses y esos dioses ni siquiera existen y no hacen ninguna obra ni a favor ni en contra. Pobre gente, ¿verdad? Mire lo que nos dice el Señor en Isaías 41:20. Mire qué hermoso el Señor nos habla, nos dice a través de Israel todas las obras que Dios ha hecho y que están registradas, históricas, hechos comprobados, para probar que Él es Dios. En Isaías, mire, Isaías, vamos a ver, 41, vamos a comprobarlo, 21. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Perdón, no es, estoy viendo Jeremías. Isaías 41, 21. Dice, no sé si en la Biblia que tienen arribita dice, Dios reta a los falsos dioses. Claro, creo que cualquiera, aún en su nivel, en su profesión y todo, alguien que se diga hacer algo y quiera competir, pues lo va a retar para comprobar. Reta a los falsos dioses. Dice así, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, su final, y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos, ¿verdad? Dice, fíjese qué forma de retar a estos hombres y a sus falsos dioses que ellos habían inventado, aún Israel mismo. Dice, presentad vuestras pruebas. Lo primero que dice, alegar por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob, presenten sus pruebas de que sus dioses pueden hablar, sus dioses pueden hacer cosas maravillas, pruebas de lo que decís, todos estos dioses falsos que han levantado los hombres, ¿qué pruebas tienen de lo que ellos hayan hecho? Dice, anúncienos, traigan, anúncienos lo que ha de venir, anúncienos, díganos lo que ha de venir, el futuro. Si sois dioses, deben de saber el futuro de lo que viene. Háblanos para ver si sois dioses. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Díganos. ¿Cree que le puede decir un mono de palo de madera que hayan inventado? O otro dios cualquiera que pueda decirnos lo que ha pasado en el tiempo anterior, que fue hecho, cómo fue hecho el mundo, cómo fueron hechas las obras, las naciones. ¿Quién puede dar a anunciar el pasado? Solamente Dios, que lo crió y que lo hizo. Dice, díganos lo que ha pasado. ¿Cómo fue hecho el mundo? ¿Cómo fueron las naciones? Todas las cosas. Y dice, sepamos también su postrimería. ¿Qué será del fin? ¿Cómo serán las cosas? ¿Llegarán a tener un final de acuerdo a quién? ¿Quién determina el fin de las cosas? Hacernos entender lo que ha de venir. Sepamos su final. Si sois dioses, debes de saberlo. Dice, dadnos nuevas, dadnos noticias del futuro. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Díganos el futuro, díganos las cosas que han de ser. ¿Qué Dios, verdad? ¿Qué Virgen, qué Santo, qué
Ahora sí que, qué imagen de estas tonterías hechas por los hombres pueden decirles el futuro, aunque se pongan todo el día y toda la noche, ¿verdad?, de cabeza, como ponen a sus santos, les podrán contestar, ¿verdad? Díganos, danos nuevas del futuro, para que sepamos que sois dioses, para que podamos creerles tan solo que existen. Ni siquiera tienen existencia, son solamente en la mente calenturienta y idólatra de los hombres que los han criado, ¿verdad? Para que podamos creerles que existen. Dice, al menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ni siquiera llegar a hacer algo, ni un bien ni un mal, al menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, decir a los hombres y nos maravillemos. Fíjese qué manera de presentar el Señor, su divinidad, y cómo reta a todos estos hombres malos, diablos, demonios, ángeles caídos, ¿verdad?, que pretenden hacer dioses falsos. Díganos siquiera algo, ¿verdad?, ¿qué han hecho para ser dioses? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho para que creamos que son dioses? Vea finalmente uno de los dioses que ha levantado el hombre y el mundo, ¿no?, y hasta la fecha, que son recientes. Alá de los musulmanes. Yo sé que estos hombres, ¿verdad?, se privan cuando se les dice que su Dios ni existe siquiera, que es un invento de los hombres. Es Aladino de los musulmanes. Dígame, ¿cuándo se les ha revelado a su gente, como se ha revelado el Dios de Israel, a nosotros y al pueblo suyo? ¿Cuándo se les ha revelado a su gente, a su pueblo, haciéndoles algún bien, algún milagro, algún evento que manifieste que realmente existe y que tiene poder para cuidarlo? Dígame cuándo, qué testimonio, qué escrito hay donde se vea que este Alá de los musulmanes, su Dios, ¿verdad?, loco y tonto de ellos, ¿verdad?, pudo haber hecho alguna cosa que pueda contarse de él. ¿Qué se puede contar de él? Ni existe, ¿verdad? Ni siquiera lo pueden probar que existe. ¿Cómo me pueden probar esa gente loca que existe, que es real? No tienen ninguna evidencia real ni histórica comprobable de la existencia de este, ahora sí que de este diablo revelado a través de un Dios falso, porque todos aquellos dioses no eran más que revelaciones de Satanás a través de esos dioses falsos. ¿Cómo podrá probar de la existencia de este hombre, de este Dios? Ni tampoco puede probar ninguna religión, ningún hombre, ninguna nación, ¿verdad?, sus otros dioses o diosas, como ha hecho México con su diosa del reino de los cielos. ¿Cómo puede probar que eso es la reina del cielo? Por favor, ¿verdad? Ningún otro dios o diosa puede probar ni su existencia ni su poder, que los hombres del diablo han inventado, ¿verdad? Presenten sus pruebas, traigan sus pruebas y entonces digan que es Dios. Mire lo que el Señor dice, Isaías 42, 8, ahí lueguito. Mire, ahí mismo, luego el Señor, sabemos que está llena la palabra de esta verdad. Toda la palabra está llena de esta verdad. Dice, aquí dice en el 42, 8, 42, 8, perdí. Vamos a leer estos versículos. Dice, desde el 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, un ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. He aquí que se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Mire qué palabras nos da también el Señor, en este caso, refiriéndose, nos tiene que abrir el Señor los ojos de los ciegos, porque estamos ciegos al Dios verdadero. No podemos ver
quién es Dios, para que saques de la cárcel a los presos y casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré. Esta es una prueba legítima de que Él es Dios, ¿verdad? Jesús es el mismo Hijo de Dios. Yahvé, Dios de Israel, dice: este es mi nombre. No daré mi gloria a escultura. Se cumplieron las primeras cosas, y yo, dice el Señor, anuncio, digo, revelo cosas nuevas. ¿Serán estos dioses falsos, Alá, todos aquellos dioses que puedan anunciar cosas y se cumplan? ¿Que sea verdad lo que ellos digan? Nunca. Antes que salgan y van a cumplirse, yo las haré notorias, las mostraré, como lo hemos visto a través de la historia. Estas son las evidencias reales, históricas, de quién es el Dios verdadero y único. No salgan con cuentos chinos, ¿verdad? Díganme, presenten sus pruebas de sus dioses, si hay alguno que pueda competir con nuestro Dios único verdadero. Estas son evidencias históricas, reales, del único Dios verdadero que tiene y hace la vida, y el futuro y el pasado está en sus manos. Que Dios, ¿verdad? Solo el Señor Dios Todopoderoso las anuncia, las revela antes que salgan, para mostrar su deidad, su autoridad, su poder y gobierno sobre su creación. ¿No es verdad que podemos estar seguros y confiando en quién es nuestro Dios y en quién podemos confiar y qué puede ser la gente en relación a aquellos que dicen ser dioses? En el Isaías 44:6 dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿De dónde han sacado estos hombres, verdad, la creación de dioses que ni siquiera existe? ¿Cómo van a poder hacer algo si no hay, ni siquiera existe? ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir, presente, pasado y futuro. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, dice, sino yo, y no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, ¿a quién le vamos a temer? Si ni siquiera los hombres, que ellos no pueden hacer nada si Dios no está. Por eso vemos que cada día esa confrontación se va a ir haciendo más y más fuerte contra el Dios verdadero y los dioses de las naciones, ¿verdad? Entonces dígame, ¿qué Dios de las naciones prueba su deidad así? Dígame, ¿qué Dios? ¿Verdad? Dice que los dioses, ídolos, imágenes de las naciones no pueden hacer. Jeremías 10:1 dice: todos esos dioses, todas esas imágenes que han hecho los hombres de las naciones, dice así, 10:1, los falsos dioses y el Dios verdadero. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Y esto es para nosotros también, ¿verdad? Iglesia de Dios, iglesia de Cristo. Oigamos la palabra y la voz de Dios, no de dioses falsos ni falsos profetas. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Como ahorita todo lo que está pasando, ¡ay, qué miedo hay! ¡Qué temor hay! Porque esas señales, ¿verdad? Aunque las naciones las teman, porque quien las está produciendo es Dios. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice y con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea que para acabar pronto no sirven para nada, ¿verdad? Más que para el fuego.
si son de madera o para cualquier otro elemento. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en tu poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Verdad? Dice en el versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos. Este es el Dios poderoso, este es el Dios, ¿verdad?, que tenemos y que ha sido ahora nuestro Rey y nuestro Salvador. Bueno, aquí con esto vemos finalmente que Dios de las naciones prueba su deidad. Así dígame qué Dios. ¿A quién le puede tener a ese Aladino que no tiene ni siquiera sabe que existe? ¿Verdad? Dice que los dioses son ídolos, imágenes de las naciones, no pueden hacer ni bien ni mal. Mire, por último, vamos a ver, aún el pueblo de Israel, sabemos que cuando caía en la idolatría, a través de, ahora sí que los falsos hombres que se levantaban en el pueblo del mismo Israel, en Primera de Reyes 18:20, ¿se acuerdan el problema que tuvo el pueblo de Israel por su pecado? Y después con Elías, Primera de Reyes 18, cuando tiene que confrontar Elías aquellos falsos profetas y sus dioses, 18:20 al 24, ya sabemos la historia, nada más vamos a terminarla. Dice 18:20, entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y luego ya sabemos la historia que les dice cómo tenían que invocar a su Dios para que descendiera fuego y consumiera el holocausto. Invocar luego el nombre de vuestro Dios, dice, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, ¿verdad? Bien dicho. Sí, ¿y qué creían? ¿Que ese Dios falso les iba a responder? Dice el 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, 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 ¿verdad? Respóndenos. Pero no había voz. ¿Cómo iba a haber voz? Ni quien respondiese. Pobrecito, ¿verdad? Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Creen que por esas situaciones, y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Fíjense nada más, quizás esté meditando o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle como a todos estos dioses falsos. Y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchar. ¿Usted cree que esos ni siquiera existen, esos dioses, que les van a escuchar? Y todavía siguen haciendo dioses hoy la gente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, arreglaron el altar e hicieron después lo que el Señor dijo en el 28, bueno, ya lo vimos,
No hubo respuesta, pero cuando llegó la hora de pedir al Dios verdadero su apoyo, su ayuda, su respuesta, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, hoy Dios de cada hijo de Dios, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de... Fíjese la misericordia, el amor de Dios, cómo se manifestó. Y dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, tienen que verlo, tiene que haber hechos sobrenaturales para que el pueblo comprenda. Se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Lea les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al matadero, al arroyo de Son, y ahí los degolló. ¡Ay, pobrecitos de estos falsos profetas, ¿verdad? De estos dioses falsos y de sus líderes. ¿Qué creen que el Señor irá a hacer con toda esta gente que pretenden, que tienen sus dioses falsos, ¿verdad? Y que Dios les vaya a oír, a escuchar. No hubo respuesta. Entonces, Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios actual que no cambia. Hoy, finalmente, para terminar, hoy estamos llegando también a un tiempo final de confrontación y de enfrentamiento entre los dioses del diablo, del mundo, de los musulmanes, de los católicos locos, de toda la gente loca, ¿verdad?, que han hecho sus propios dioses, y aunque se enojen, entre los dioses falsos de los hombres y de las naciones y nuestro Dios todopoderoso, para probar quién es el Dios único y verdadero. Y por eso el Señor nos dice: no tengáis temor de las señales que los hombres tienen miedo, porque quien tiene el control de las cosas es Dios, no es Satanás, no son los dioses del hombre ni del mundo. Ellos, como los de Egipto, sus dioses de Egipto, no pueden hacer ni bien ni mal contra nosotros. No pueden alzar una sola mano si Dios no se los permite, porque no tienen poder. Entonces, con esto, hermano, ¿verdad?, el politeísmo finalmente se va a acabar y solo se va a revelar al final como un solo Dios único y verdadero cuando destruya a los dioses del mundo juntamente con todas las enseñanzas falsas de las religiones. Que Dios les bendiga, hermano, y nada más.